Dentro de nuestros capítulos por la historia nos encontramos a un personaje que es admirado en Medina del Campo, así como en todo el ámbito nacional e internacional. Hablamos de Bernal Díaz del Castillo y para relatar su historia y cada una de sus peculiaridades tenemos con nosotros a Fernando Vidal en este nuevo viaje por la historia. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días. Vamos a hablar en este caso de Bernal Díaz del Castillo, pero antes de eso nos vamos a situar en el contexto histórico. Cuéntanos. Pues como bien decías, Paula, Bernal Díaz del Castillo pertenece a una época histórica de la más importante de Medina del Campo. Y como medinense, nacido aquí en Medina del Campo, yo creo que tenemos que tener ese recuerdo perenne de todos los que aquí estuvieron, aquí nacieron y aquí se criaron y llevaron el nombre de Medina del Campo por todo el mundo. En otro programa hablábamos también de Cristóbal de Mondragón, otro de los medinenses más ilustres y más conocidos a nivel internacional, y hoy no es para menos, porque hoy vamos a hablar de Bernal Díaz del Castillo, un personaje más conocido en el tema de Hispanoamérica, en México, Guatemala y todos estos países hispanoamericanos de la conquista de América, porque él estuvo allí presente en los primeros días y fue uno de los actores principales de esta época tan bonita para la historia y tan trágica, porque vivir en aquella época no es como vivir hoy en día, ¿no? En aquella época, las epopeyas que nos cuentan, que ahora iremos desgranando, eran espectaculares, y a día de hoy igual nosotros nos lo pensaríamos muy mucho si hacer aquello o una mínima parte de lo que se hizo, ¿no? Pero la verdad es que con los ojos del siglo XXI no lo debemos de ver, porque claro, en el siglo XV las circunstancias personales, políticas, económicas y mentales de la gente de aquella época eran totalmente diferentes. Estábamos hablando de que en aquella época habíamos tenido siglos y siglos de reconquista a los árabes. Toda esta parte de Medina del Campo se reconquistó en el siglo XI, XII, XIII, hasta la parte del sur del Duero. Nos podemos dar cuenta de que es una época de guerras, de batallas, una época convulsa, con muchos problemas, mucha desestabilización social también. Y claro, la gente solía hacer de su vida el negocio de las armas, ¿no? Se metían de soldados, como Bernal Díaz del Castillo será uno de los medinenses que se meterá en todo ello. Vemos que en esta época de finales de la Reconquista es cuando se produce la rendición de Granada en 1492, y es una época en la que ya terminamos con toda la reconquista de la península ibérica por parte de los reyes católicos. Es en ese momento cuando los reyes católicos conquistan a Boabdil el Chico, la ciudad de Granada, y termina toda la expansión del Reino de Castilla, que no nos debemos de olvidar que el Reino de Castilla venía desde el País Vasco, desde la frontera de Irún, y no me estoy equivocando, la frontera del Reino de Castilla venía desde Irún, y por el otro lado venía desde Galicia, o sea que nos fijamos que venía de Irún, Galicia, y luego hasta el sur, o sea, eso era el Reino de Castilla. Luego la unión de los dos reinos, de Castilla con Aragón, dio a España, y luego ya, con los reyes católicos es cuando se junta los dos reinos más importantes de aquí, de la península ibérica. Lo que decía, la rendición de Granada, se acaba ya con las batallas en la península ibérica, y es el momento de expandirse. El Castilla necesitaba expandirse, se había llegado a la conquista, pero decían, es como cuando tú llegas a algún punto, he conseguido acabar la carrera o he conseguido tal, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Ahora me expando, continúo, y hay que hacer otra cosa. ¿Qué hicieron? Se aventuraron con el tema del descubrimiento de América, un descubrimiento de América que vino dado porque Cristóbal Colón, almirante genovés, vino por los reinos de aquí, de Portugal y de Castilla, y estuvo por aquí en Medina del Campo, estuvo también una temporada,
Y entonces, bueno, pues él propuso a los Reyes Católicos una nueva empresa de descubrimiento, que era ir más allá de lo que nosotros estábamos habituados a la península ibérica. O sea, ya estamos hablando de un ámbito europeo de la península ibérica a pasar ya a un ámbito internacional. Era ya el salto definitivo que dieron los Reyes Católicos con la política que ellos quisieron hacer de expansión del Reino de Castilla. Eso les dio, bueno, pues que el Reino de Castilla y el Reino de Aragón dieran el Reino de España y juntos, bueno, pues hicieran una de las potencias históricas y una de las naciones más importantes de todo el mundo. Estamos hablando de que después de los imperios de Roma y otros clásicos, hoy, por ejemplo, estamos en boga con Estados Unidos, ¿no? Que es el centro del mundo. Bueno, pues en aquella época vamos a decir que el centro del mundo, donde estaban los principales sabios, estaba por ejemplo la Universidad de Salamanca, estaban pues los más doctos y era, bueno, pues el Reino de Castilla donde estaban las mentes más preclaras. Era donde bullía el arte, bullía la cultura. Bueno, pues en aquella época, ya digo, había una necesidad de crecer. ¿Y cómo se crecía? Bueno, pues abriéndose al mercado que principalmente se conocía de Asia. Fíjate, Paula, que hoy en día estamos trayendo cosas de Asia y era lo que los Reyes Católicos querían, buscar esa apertura a Asia para conseguir, bueno, pues todas las especias de Japón, de lo que es el actual Japón, que era el antiguo Zipango, ¿no? Bueno, pues ellos, evidentemente, los portugueses habían bajado por lo que era la costa africana y nosotros no podíamos ir detrás de los portugueses, entonces teníamos que ir por otro lado a buscar otra ruta. Entonces, bueno, pues dijeron, bueno, pues si cruzamos lo que es el océano Atlántico podemos llegar a las costas de Japón, y claro, con ese cruzar el océano evidentemente nos encontramos con un mundo desconocido que en un principio se pensaba que eran islas de la zona de allí, pero evidentemente luego se descubrió que era un nuevo continente, algo nuevo que no se había conocido, que era lo que posteriormente y mal se llamó América. No se debió de llamar América, se debió de llamar de otra manera, pero bueno, por un marino también italiano que fue Américo Vespuccio, que evidentemente nos ganó en velocidad en poner el nombre al continente, bueno, pues se llamó de esa manera América, ¿no? Son anécdotas de la historia. Fíjate, Colón lo descubre en 1492 y fue un año para Castilla impresionante. Acabamos la Reconquista, descubrimos América y se nos abre un mundo de comercio, de colonización, y un mundo, bueno, pues que estaba ahí pues para todo, para todos los castellanos que querían hacer negocio, hacer una vida nueva, porque igual aquí pues no tenían una capacidad económica buena, pues ellos se tenían que abrir. No nos olvidemos también, pues evidentemente en esta época, que en Europa pues teníamos los dominios también de Carlos I de España, V de Alemania, que fue emperador, y que también tiene relación con Medina, y que, bueno, pues tenía todos esos dominios de Carlos, bueno, que habían venido pues de las relaciones que los reyes católicos, Isabel y Fernando, habían establecido con los diferentes sitios de Europa. O sea, quiero decir que teníamos toda la base europea para crecer en América, y entonces con todos los dominios de América, bueno, pues con toda la zona de Flandes, la zona de Italia y la ayuda de Austria y de Alemania, bueno, pues éramos la potencia evidentemente más importante, y a Francia y a Inglaterra, que eran nuestros rivales más directos, pues los teníamos un poco pues ahí agazapados ante la preponderancia de los castellanos, ¿no? De esa época luego pasamos, pues por ejemplo, Carlos I, Felipe II, todos los gobiernos que tuvieron en Flandes, tenemos ahí el mapa conceptual con los matrimonios, las familias, cómo se casaron. Todas las bodas iban relacionadas para conseguir los reinos. Fíjate, Felipe II heredó de Carlos, bueno, pues un imperio espectacular, y luego el hermano de Carlos, que también era castellano, que fue Fernando, consiguió lo que era el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, que principalmente, bueno, pues era lo que duró desde, fíjate, desde esa época duró hasta la Primera Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de unos dominios que prácticamente se regían
desde esta zona de Castilla, bueno, pues desde aquí prácticamente dominábamos el mundo conocido. Y de ahí, bueno, pues uno de los más importantes, pues como vemos ahí, bueno, pues fue el emperador Carlos V, los dominios de Felipe II y, bueno, pues las principales batallas que hubo, pues por ejemplo, la batalla de, ahí vemos los dominios de Felipe II, donde vemos, bueno, pues prácticamente que toda América, la América de la parte de Texas, Florida, California, hoy decimos, fíjate, qué bien estaríamos en Florida, California. Bueno, pues en aquella época era España, evidentemente, y toda la parte, bueno, pues de Yucatán y la parte sur de América. Habíamos conseguido descubrir y estábamos descubriendo durante siglos todo un continente. Posteriormente llegaron los franceses, llegaron los ingleses, llegaron los holandeses y nos arrebataron parte del territorio. Y evidentemente por el Tratado de Tordesillas, bueno, pues tuvimos aquí, bueno, pues que repartirnos el gran mercado jugoso que era América, bueno, con los portugueses, ¿no? Y se quedaron evidentemente los portugueses con Brasil. Como hoy en día sabemos, pues los brasileños evidentemente tienen esa herencia portuguesa. Bueno, pues ya digo que son época de batallas. Una de las grandes batallas, pues por ejemplo, es la batalla de San Quintín en Francia en el siglo XVI y podemos ver pues los reinos que tuvo Felipe II en su escudo de armas. En el estandarte real de Felipe II vemos, fíjate, Castilla, Aragón, Portugal, las dos Sicilias, fíjate que teníamos la gran parte, la mitad de Italia era también de la corona, Flandes, Borgoña, Austria, Alemania. Bueno, pues es que en ese escudo está la mayor y más importante imperio que podemos hablar que estuvo en esta época, o podemos hablar de un imperio además solar, que se decía porque en este imperio no se ponía el sol. Hay que olvidar, según veíamos el mapa, que estábamos en Europa, estábamos en América, estábamos en Asia, estábamos por todo el mundo, en Oceanía también. Entonces prácticamente en todos los continentes estaban los españoles, los castellanos como Bernal Díaz del Castillo, al que vamos a hablar hoy y a dar un pequeño, bueno, pues recuerdo de aquel medinense tan insigne que tuvo lugar su nacimiento aquí en la villa de Medina del Campo en octubre de 1495 o marzo de 1496, y eso no lo sabemos muy bien, Paula, porque cuando hablamos de la Guerra de las Comunidades, de la Semana Renacentista y de todo esto que tenemos hoy en boga en Medina, bueno, pues se quemó el archivo de aquí, de Medina, y no sabemos muy bien cuándo nació Bernal Díaz del Castillo, pero estamos apuntando que fue entre octubre de 1495 y marzo de 1496. Y él, bueno, pues sus padres fueron Francisco Díaz del Castillo y María Díaz Rejón, dos medinenses que eran de aquí de Medina del Campo. Francisco Díaz del Castillo en ese momento, bueno, pues era el regidor de la villa, era el alcalde, vamos a decir. Era, sí, o sea, no era otra persona más, sino que, por ejemplo, pues era de una familia de clase media, que en ese momento pues su padre, bueno, pues regentaba pues lo que era nuestra villa, ¿no? Y bueno, pues ahí vemos un poco pues lo que es la familia de Bernal, que se casó 3 veces. Bueno, se casó 2 veces, pero la verdad es que tiene también ahí el Lola, bueno, pues no funcionaba todavía Lola, pero bueno, sí que es verdad que hay, bueno, pues vamos a comentar un poco que él se casó con Angelina Díez, que fue su mujer principal, luego estuvo con doña Francisca, de la cual tendrá 2 hijos, Inés y Teresa, y con doña Francisca, fíjate, es curioso la historia porque fue el emperador Moctezuma, el emperador de los mexicas, allí en México, el que le dio a esta india, que era de nombre doña Francisca, la pusieron el nombre castellano, y bueno, pues con la cual tuvo 2 hijos, no legítimos, pero bueno, la verdad es que fueron 2 mujeres, Teresa e Inés, y luego con Teresa Becerra tuvo 9 hijos más. Con lo cual estamos hablando de que tuvo hasta 11 o 12 hijos
Bernal Díaz del Castillo a lo largo de toda su vida, con lo cual, fíjate que, bueno, pues tuvo una gran descendencia. Una gran descendencia, ¿no? Exactamente. Bueno, pues uno de los principales fue Diego, y luego otro, el principal, el que escribió y ayudó a su padre a hacer el relato y el escribir la conquista de lo que es el relato de la crónica de su padre, fue Francisco. Vemos en la imagen, bueno, pues lo que es la casa natal de Bernal Díaz del Castillo, que, bueno, si la vemos así no la situamos porque hoy día desgraciadamente no existe, pero la podemos situar en la Plaza del Pan. Ahí tenemos bueno, pues, la situación actual en la Plaza del Pan, donde, bueno, pues tenemos una placa que pone dónde nació. En esta casa, antes de ser reconstruida, nació Bernal Díaz del Castillo, soldado, testigo, relator de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Que esto se hizo en abril de 1967, se puso esa placa en esa imagen, bueno, pues de esta plaza medinense al lado de la Plaza Mayor de la Hispanidad. O sea, quiero decir que, fíjate, que fue un personaje que nació en una casa conocida y que por lo menos pues podemos tener ahí, bueno, pues un recuerdo de un medinense más que nació en esa vivienda. Y él, por ejemplo, bueno, pues llevaba a gala, bueno, pues la villa de Medina del Campo siempre y en todo momento. Siempre que hablaba de él o de su vida, o tenía que recordar algo pues de su historia, o tenía que comentar en los pleitos que tuvo, pues para que le reconocieran su preponderancia y lo que él hizo en la conquista de América, bueno, pues siempre nombraba la muy ilustre villa de Medina del Campo. Si bien ahí ven cómo se presentaba, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo: mi nombre es Bernal Díaz del Castillo y soy vecino y regidor de la muy leal ciudad de Santiago de Guatemala, natural de la muy noble e insigne villa de Medina del Campo, hijo de Francisco Díaz, regidor que fue de ella. O sea, quiero decir que, fíjate, que siempre fue una de las personas que llevó siempre a gala pues el nombre y la villa de Medina, y por él nos conocen en muchos sitios. O sea, si hablas, por ejemplo, de Bernal Díaz del Castillo en México, todo el mundo lo conoce porque es estudiado evidentemente allí, como no puede ser de otra manera, y Bernal Díaz del Castillo todos los mexicanos lo sitúan en Medina del Campo, con lo cual, fíjate la repercusión que pueda tener un personaje tan ilustre, bueno, pues de estos, para miles y miles de personas que por lo menos nos ponen en el mapa allende los mares, ¿no? Y vamos a empezar a hablar, bueno, pues que él, pues ya digo, nace entre 1495 y 1496, su padre era regidor de la villa, pero como todo joven y como joven medinense, bueno, pues la verdad es que dice, bueno, pues mira, tenemos propiedades en América, vamos, la corona de Castilla me refiero, y podemos ir a hacer las Américas. Hacer las Américas en aquella época pues era algo, pues como decir, oye, pues podemos conseguir encomiendas. Las encomiendas, bueno, pues eran territorios que la corona, si eras un buen soldado, bueno, pues te daban después de hacer las luchas. Esto ya se conocía desde Roma. En Roma, por ejemplo, cuando un soldado que había pertenecido a la Legión Romana pues acababa a los 30 y tantos años, o sea, muchos no acababan, porque fíjate, un soldado de la Legión Romana con 30 y tantos años, muchos no llegaban, ¿no? Pero bueno, me refiero que desde Roma ya se daban tierras a los soldados y como no podía ser de otra manera en una época de colonización y de conquista, bueno, pues a Bernal Díaz del Castillo él veía, bueno, pues que la carrera de las armas le podía dar, bueno, pues unos beneficios económicos, una seguridad económica y, bueno, pues una forma de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues decide lanzarse a la aventura. Era una persona, pues hay que ser valiente, o sea, estamos hablando del principios del siglo XVI, principios de la conquista. O sea, no es como ir hoy a América. Hoy coges un avión en Barajas, te vas a América, haces 15, 16 horas y ala, ya te vas allí. Y hoy, bueno, pues vives en una casa o tal. No, en aquella época no estaba Barajas, no existía el puente aéreo. Tenías que ir, bueno, pues con una travesía súper peligrosa, que muchas veces los barcos que cruzaban el mar no llegaban. O sea, que quiero decir que no era fácil, era algo súper complicado. Luego llegabas allí, ¿dónde vivías? ¿Dónde comías? ¿Cómo conseguías un poco todo? O sea, que quiero decir que hoy
nos hacemos la idea, pero es que la vida en aquella época era súper complicada, o sea, hacerse un hueco era difícil, pero si eras un buen soldado, eras buena persona, eras valiente, pues conseguías tirar adelante. Y este consiguió tirar adelante y de una forma bastante curiosa. Bueno, pues él evidentemente, estando allí en América, dice, bueno, pues me voy a embarcar con expediciones que hacían los capitanes del momento. Él evidentemente llega como soldado raso, era un chico joven, era una persona joven, evidentemente pues se embarca con los capitanes de la época. Uno de ellos, por ejemplo, Pedro Arias Dávila, que se le conoce vulgarmente como Pedro Arias Dávila, que es uno de las... este era, por ejemplo, de la villa de Cuéllar, o sea, que quiero decir que fíjate, Cuéllar, Medina, Valladolid, Salamanca, todas estas ciudades de Castilla eran las que llevaron el peso de la conquista de América. O sea, toda la gente de aquí fue la que dominó durante siglos y siglos todo el legado americano, y los que conquistaron, los que colonizaron, los que desarrollaron América cultural, histórica y bueno, y evangélicamente también, la conquista de América. Y con él, bueno, pues se va a una expedición al Yucatán, a la Castilla del Oro, que se llamaba en aquella época Castilla del Oro. Siempre, evidentemente, cuando tú vas de un reino, pues pones nombres conocidos tuyos. Castilla del Oro, ¿por qué? Porque creían que allí, en esa nueva Castilla del Oro, pues podía haber oro, evidentemente, y entonces, bueno, pues ellos se lanzan en 1514, fíjate, primeros años de la conquista de América, se encuentran, bueno, pues con los indios que habitaban esas tierras de Colombia, la actual Colombia. Y estamos hablando de toda esa ingente masa de tierras que no conocían, que ellos encima, pues por algunas enfermedades de los indios, o porque nosotros llevábamos, pues por ejemplo, hoy que estamos con lo del virus y todo esto, pues igual una simple gripe que nosotros llevábamos de aquí, o una, yo qué sé, cualquier enfermedad que nosotros teníamos aquí, los llevábamos allí igual a América y era mortal para los indios, porque no tenían ellos esa capacidad inmune en sus cuerpos para lo que nosotros traíamos, y al revés. Algunas de las enfermedades que había en América, pues para los soldados castellanos eran mortales, y hoy pues dices, wow, una gripe, tal, pues en aquella época morían, y morían muchísimos. Mucha parte de la mortandad de aquella época no era por las batallas o por la conquista, sino por las enfermedades de este tipo de la jungla, o porque mal comían o mal bebían, o igual, por ejemplo, pues cogían aguas infectas y bebían y te ponías malo, cogían tifus, todo este tipo de cosas, malarias y cosas pues que evidentemente cuando vives en la jungla pues te puedes coger, ¿no? Estamos hablando de una mortandad muy elevada. Quiero decir con esto que ser en aquella época un soldado no era muy fácil. Relativamente, cuando él escribe la historia, era uno de los 5 soldados que quedaban solo de la conquista. O sea, que quiero decir que fue espectacular. Luego, pues él va embarcando con diferentes expediciones, y otro de las y viaja a Cuba, que era bueno, pues el centro del gobierno español en aquella época. Cuba, bueno, pues una de las primeras islas conocidas, bueno, pues con Diego Velázquez de Cuéllar. Evidentemente, cuando ponen de Cuéllar es que son de Cuéllar, son de aquí de Segovia, muy cerquita de aquí. Y bueno, pues Diego Velázquez fue uno de los gobernadores de allí, de los más importantes, que promovió, bueno, pues el desarrollo político, social y económico de la isla de Cuba, y que, bueno, pues promovió evidentemente pues expediciones a lo que era la tierra firme, que ellos llamaban, que era el continente. En el continente, para descubrir un poco pues todo lo que era la masa continental de América, y para ir ampliando territorios. Cuando iban llegando los castellanos, pues venga, iros a conquistar esta parte, iros a conquistar esta otra, y entonces, bueno, pues allí se iban luego haciendo los asentamientos, se iban haciendo nuevas ciudades. A los indios, bueno, pues se les iba colonizando, se les iban enseñando costumbres castellanas y europeas, y luego evidentemente también se les evangelizaba, porque una de las cuestiones primordiales es que se evangelizó, bueno, pues a todas las personas en un primer momento, bueno, pues de aquella manera, y luego pues bueno, pues más de forma natural y normal, pero bueno, no era una época fácil, se intentó hacer de la mejor manera posible. Hubo de todo, pero bueno, la verdad es que la labor se hizo con una labor de intentar que
los nativos de aquella época tuvieran una mejor vida y un mejor desarrollo personal y económico, porque nosotros, por ejemplo, estábamos aquí en Europa y es como ellos estaban en la época de la Edad del Hierro. Quiero decir que no estábamos en unos momentos iguales, o sea, no es como hoy, que hoy, por ejemplo... Lo cuenta también, claro. Evidentemente es como si hoy, por ejemplo, te encuentras tribus africanas pues que viven en otra época, ¿no? Entonces ellos querían quitarles de mitos y costumbres caníbales. Ellos, por ejemplo, tenían sacrificios humanos casi a diario, mataban a niños, a mujeres o tal, para sacrificarlos para algún dios de estos que ellos tenían, y entonces, bueno, pues lo veían una salvajada. Entonces intentaban, dentro de lo que ellos querían, bueno, tener una vida que los, bueno, pues que los nuevos habitantes de la nueva corona, porque se les reconoció como tú y como yo, como todos los que éramos de aquí, se les reconoció evidentemente la nacionalidad. Ya desde las primeras leyes de Indias de 1503, Isabel la Católica fue una de las primeras regidoras que reconoció a los indios, bueno, pues como que fíjate, en Salamanca se estudió que si tenían alma los indios y tal, que si eran personas, que si se les podía reconocer como si nosotros mismos, los castellanos que íbamos allí, y ahí se reconoce Isabel la Católica, la ciudadanía, y que eran personas evidentemente como todos. Y entonces, bueno, pues Castilla evangelizó de una manera mucho mejor que otras potencias extranjeras que hicieron colonizaciones posteriormente a Castilla, con unas maneras bastante más siniestras. Nosotros nos llevamos el nombre de la leyenda negra, pero hay que decir que otras nacionalidades lo hicieron de una forma bastante más cruel y bastante más peor. Bueno, pues con Diego Velázquez de Cuéllar en la isla de Cuba, bueno, pues quiere hacer una expedición con el capitán Francisco Hernández de Córdoba, y con Francisco Hernández de Córdoba, bueno, pues va desde Cuba, desde Santiago, pasa por La Habana y llegan a la Isla de las Mujeres, luego Yucatán, Campeche, Champotón y toda esa zona, están allí durante un tiempo y luego vuelven por el Golfo de México, conocen Florida y desde la Florida vuelven hasta Cuba. O sea, que quiero decir que en aquella época, bueno, pues los mares, los barcos, no es como hoy en día. O sea, hay que reconocer un poco, bueno, pues la pericia de los soldados castellanos, de los navegantes y de todos ellos que estaban en aquella época tan crítica. La expedición de 1518, al año siguiente, se embarca con el capitán Juan de Grijalva, y con Juan de Grijalva, bueno, pues va también desde Santiago, pasa por La Habana y va por diferentes partes del Yucatán, Centroamérica, y esa es la primera expedición, Paula, que abre las puertas de la conquista del territorio de México. O sea, la expedición de Juan de Grijalva nos permite conocer que más allá de los territorios que ellos ven en ese momento, les dan a conocer pues que hay un imperio espectacular, según les dicen los indios nahuas y los indios tlaxcaltecas y olmecas y todos los indios que se van encontrando por aquella zona de Mesoamérica, y les comentan, bueno, pues que hay un imperio espectacular en el centro de lo que es la península de México, y que allí, bueno, pues se van a encontrar, bueno, pues grandes ciudades espectaculares y tal. Hay que decir que en aquella época pues ellos leían, por ejemplo, el Amadís de Gaula y libros de caballerías, como por ejemplo nos podemos acordar del Quijote, que hablaba de grandes libros de caballerías y de grandes, y eran descubridores, querían llegar a grandes territorios donde manara el oro por los ríos, y era eso lo que ellos querían llegar, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta es la expedición cumbre evidentemente de este personaje. Es la de 1519, la tercera expedición que se enrola con el capitán Hernán Cortés, y con Hernán Cortés irá con el capitán Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado sería su capitán más cercano, y Hernán Cortés estaría un poquito por encima de Alvarado, evidentemente. Bueno, pues una de las anécdotas, cuando Cortés llega allí,
a la zona de Yucatán y a toda esa zona que vemos ahí de verde. Bueno, pues ¿qué hace? Dicen, uy madre, aquí hay indios muy belicosos, aquí vamos a tener un problema, casi que lo vemos y nos vamos otra vez de nuevo para adentro. Y entonces, claro, estaban en una disquisición de decir, ¿qué hacemos? Seguimos para adelante, nos volvemos, esto es complicado, una zona bastante complicada. ¿Y qué hizo Hernán Cortés? Pues dijo, con sus capitanes y con los principales, quemaron las naves. Cortés quemó las naves y dijeron, no podemos volver, tenemos que tirar para adelante. O sea, es una de las anécdotas más que te enseña lo que es Castilla. Hoy evidentemente es diferente, ¿no? Pero el castellano es recio, es duro, es fuerte, y cuando dice, oye, tenemos un problema, vale, tenemos un problema, pero tenemos que tirar adelante. Y estos tiraron adelante y dijeron, venga, pues no podemos ir para atrás, tenemos que ir adelante. Bueno, pues Cortés quemó las naves y fueron para adelante y conquistaron el Imperio Azteca. Eran 550 hombres, Paula, 550 hombres. Miles de kilómetros que pasaron por allí. Se cree que podían habitar unos 250.000 habitantes la Ciudad de México, Tenochtitlán, que era en aquella época como se nombraba en México la ciudad de Tenochtitlán, y 250.000 habitantes la ciudad. Cuando Medina en aquella época podía tener 15.000 habitantes, Valladolid podía tener 18.000 habitantes, en Madrid podía tener 10.000 habitantes en aquella época. O sea, estamos hablando de 250.000 habitantes, una gran ciudad. Ellos cuando vieron Tenochtitlán, lo que es la actual México, se quedaron... Bueno, fue una visión espectacular, no habían visto algo tan grande nunca, o sea, ni fueran de Valladolid, ni fueran de Medina, ni fueran de ningún lado, no habían visto tan grande nunca nada. Pero tú imagínate, luchar con todos los soldados que había del imperio de los aztecas y con todos los mexicas que vivían por allí. ¿Qué hicieron? Bueno, pues la estrategia, cuando tú eres 550 personas, ¿qué haces? Te unes con los caudillos de otras tribus que había por allí, que estaban subyugados por el imperio de los aztecas, vamos, de los mayas, y lo que hicieron es, bueno, pues con los tlaxcaltecas y con otros pueblos de allí, se fueron juntando y fueron contra los mayas. Bueno, la verdad es que si te cuento la entrada y todo esto fue algo espectacular, la visión de Tenochtitlán, bueno, pues tenemos ahí, por ejemplo, una visión de lo que es el encuentro de Hernán Cortés con el emperador Moctezuma, y claro, Hernán Cortés ve allí un imperio más grande que lo que podríamos decir hoy la península ibérica. Es que era aquello en territorios inmensos, espectaculares, miles de personas que vivían en la gran ciudad y todo esto. O sea, se les hacían los ojos chiribitas, decían, madre mía, como seamos los conquistadores de esto. O sea, imagínate un castellano llegar allí y decir, madre mía, lo que se me pone ante mis ojos. Pues fue algo espectacular. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues ellos intentaron bueno, pues, llegar de unas maneras y de otras, luego con batallas, evidentemente también ellos llevaban allí armas, espadas, llevaban arcabuces y bueno, pues ellos estaban en otra época, ya digo, podemos asemejarlo a la Edad de Hierro, y evidentemente no eran lo mismo las armas europeas. Por ejemplo, el disparo de un arcabuz les hacía temblar, era un castellano con un arcabuz, salían corriendo. O sea, que quiero decir que, bueno, la conquista bastante tuvieron con permanecer vivos, murieron cientos de castellanos, evidentemente no fue algo fácil, bueno, se les rindió, consiguieron, podemos hablar de la Noche Triste, de todos los acontecimientos que tuvieron con Moctezuma, con Cuauhtémoc, la muerte de Cuauhtémoc, bueno, pues todo, bueno, esos son episodios de la historia preciosos, bueno, preciosos o no, pero bueno, son hechos que ocurrieron, ahí están, ¿no? Sí. Están ahí. Y entonces, bueno, pues a partir de ese momento, bueno, pues Bernal Díaz del Castillo es uno de los personajes que vive allí el día a día, conoce, ve, pasa, vive y habla y ve todo lo que se desarrolla a lo largo de... Y era una persona bastante curiosa y conoció, bueno, pues a todos ellos. Ya digo que Moctezuma, por ejemplo, le dio una mujer a Bernal Díaz del Castillo, que fue doña Francisca, con la cual tuvo 2 hijos. Quiero decir que ellos no veían a los habitantes, a los mayas como
otro tipo de... O sea, que quiero decir que se casaron, que vivieron con ellos, tuvieron hijos, se mezclaron, cosa que otros conquistadores de otros países no hicieron. O sea, quiero decir que el castellano se abrió al Nuevo Mundo y quiso, bueno, mejorar el Nuevo Mundo y les decía, oye, estas cosas que hacéis son un poco bárbaras. Cuando vieron que no había manera de tener pues tuvieron que poner un poco ellos el poder para intentar cambiar las cosas a un modo europeo, que para algunos, claro, dirían, ostras, ahora pasamos de un poder a otro, pero bueno, se hizo la cultura, llegaron las universidades. Las primeras universidades que se hacen en América no son Oxford, no son Cambridge, vamos, me refiero a que no son las americanas, quiero decir, sí, o sea, conocemos todos. Princeton y Georgetown y todas estas universidades de América, sino que son las universidades que se hacen en México, porque estaban allí los castellanos, porque llevaban allí el saber de Salamanca, el saber de Valladolid y de todas las universidades castellanas, ¿no? Entonces quiero decir que, bueno, pues ahí estaban los castellanos. Y evidentemente a partir de este momento de la conquista de México, pues Hernán Cortés lo que quiere es darse una probanza de méritos como conquistador. Ahí podemos ver, bueno, pues que él como conquistador pues quiere recibir pues una serie de encomiendas, quiere recibir una serie de prebendas y que la corona le reconozca a él un poco pues como uno de los actores de aquella conquista épica, de aquella inmensa epopeya. Y una de las cosas que le da, por ejemplo, la corona es el regidor de la Villa del Espíritu Santo, que es la actual Coatzacoalcos. Bueno, los nombres evidentemente se conservan porque son indígenas y se conservan, en cambio en otros países, vuelvo a repetir, quiero dejarlo claro, que en otros países borraron los nombres indígenas y limpiaron todos los vestigios y les hicieron incluso aprender otras lenguas borrando las actuales. En cambio, por ejemplo, los jesuitas españoles conservaron las lenguas indígenas, quiero decir que, bueno, que hicieron una labor diferente a lo que otros países. Fue corregidor de la villa de Soconusco, tuvo encomiendas en Chiapas y Tabasco y vivió en Guatemala desde 1541-42, pues prácticamente hasta su muerte. Ya cuando se establece en Guatemala, él empieza a venir a la península ibérica, a la Chancillería de Valladolid, a la corte, a Valladolid y a Madrid, porque él quería que le reconocieran, bueno, pues como decía antes, sus méritos de guerra, sus méritos de conquista, y quería que le dieran encomiendas, prebendas, ciudades, villas y gente, ¿no?, a su cargo. Y bueno, pues él va consiguiendo cosas a raíz de mandar cartas al emperador Carlos, a mandar cartas a Felipe II, a los diferentes corregidores, oidores, y bueno, la verdad es que dijo, bueno, ¿y cómo hago yo esto? Pues empezó a escribir, bueno, pues una especie de currículum vitae, que el currículum vitae casi prácticamente de Bernal Díaz del Castillo se convirtió posteriormente en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa probanza de méritos, que si igual no se le hubiera ocurrido, se hubiera dedicado a vivir allí y hubiera pasado sin más ni más, ¿no? Hubiera sido un medinense más o un castellano más que habría vivido allí y punto. Pero se le ocurrió probar sus méritos y quería conseguir y ser importante. Y también vio que en 1555 Gómara, un capellán de Hernán Cortés, escribió la conquista de la Nueva España y él dijo, uy, pues si yo esto parte no lo he vivido, porque en esa, como era capellán y estaba pagado por Hernán Cortés, pues evidentemente a quién iba a ensalzar, a la figura de Hernán Cortés. Hernán Cortés fue un capitán castellano de Extremadura espectacular, pero claro, se ensalzaba en Hernán Cortés. Claro, si hubiera ido Hernán Cortés solo, pues tú te puedes imaginar, no, iban 550 castellanos, y lo que Bernal Díaz del Castillo ensalza es el soldado castellano, desde el soldado raso hasta el primero, pero todos, o sea, que quiero decir que él fue una persona que quería que se reconociera el mérito de todos, también de los eclesiásticos, de la gente de Castilla que iba allí a vivir y de toda la gente que hizo aquello posible, ¿no? Y de los indios, evidentemente, él reconoció a los indios, fue amigo, tuvo amistades, les trató, fue una de las personas que mejor trató a los indios, se fue reconociendo los méritos por ello,
y la verdad es que, bueno, pues así se le reconoció. Y por eso, pues por ejemplo, el rey Felipe II le concede un escudo de armas en 1565, que podemos ver ahí, bueno, pues el escudo de armas pintado, bueno, pues este es el original que está pintado de él. Y luego, pues ya te digo, empieza a escribir esos méritos, esa historia verdadera que empieza pues en esa época, en 1568, en 1575 es cuando la termina, la escribe durante 30 y tantos años, Paula, y hay muchas de las cosas que se va equivocando, que se va dando cuenta y lo va borrando, lo va cambiando, y son 214 capítulos, si no me acuerdo mal, miles de páginas, escribe, claro, igual para alguien que no sea, no es un relato que lo leas liviano, sí, en una tarde, me refiero, o sea, esto lleva para muchos días. Hay antologías de Bernal Díaz del Castillo que sí, que son 200 y pico páginas, que te lo puedes leer y tal, pero lo que es el escrito de él, el lenguaje castellano, que evidentemente es el castellano del siglo XVI, un lenguaje riquísimo, o sea, estamos hablando, no, evidentemente lo podemos comparar con escritores como el Quijote, con Lope de Vega, Góngora, Cervantes y tal, no lo podemos comparar con ellos, porque evidentemente era un soldado, era una persona que no había tenido letras, como ellos decían, o sea, era una persona del pueblo, pero que hablaba como el pueblo, y tiene un lenguaje riquísimo, y nos explica todo, nos explica cómo vivían, cómo vestían, los ríos, los mapas, explicaba todo, cómo las costumbres, las personas, cómo todo tipo de curiosidades lo conocemos, y gracias a ello conocemos toda la historia, o mucha parte de ello conocemos a Bernal, o sea que es un historiador casi sin quererlo, de los pies a la cabeza. Entonces, bueno, pues tenemos ahí la historia verdadera, que ya te digo, es la obra fundamental de él, la única que escribió, evidentemente, le llevó todos los siglos, durante 30 o 40 años escribirla, la escribió parte de su hijo, y se sabe que también hay varios escribientes, se conserva el manuscrito original y se sabe que hay hasta 6 escribientes, porque evidentemente en aquella época él lo iba escribiendo a mano, ¿no? Luego se han hecho copias, pero fíjate qué curioso que, por ejemplo, la primera vez que se publica, o sea, estamos hablando que se termina de escribir en 1575, la primera edición de su obra se hace en 1632, o sea, casi 100 años después se publica su obra. Bueno, pues siguiendo con la vida de Bernal, su muerte se da en la antigua ciudad de Guatemala, de la cual era regidor perpetuo, o sea, se le nombró regidor perpetuo de la villa de Guatemala, una de las ciudades principales de América, y él, bueno, pues ahí podemos tener una ciudad perfecta, porque los castellanos cuando iban allí, si te das cuenta, estaba hecha por cuadrantes, como la antigua ciudad romana, por ejemplo. O sea, nosotros heredamos todo el saber de Roma, la cultura y todo eso lo llevamos también a América, y por nosotros pues se hicieron estas grandes ciudades bueno, pues con limpieza en las calles, porque había desagües, con plazas, bueno, pues con las cuadras estas que eran las ciudades que se querían hacer en el territorio. Bueno, pues ahí vemos la obra de los castellanos, la obra administrativa espectacular, de leyes, de todo tipo, que fue algo impresionante. Y vemos ahí también, bueno, pues lo que es la tumba de Bernal Díaz del Castillo, que se conserva la original. Si tenemos la oportunidad un año de ir allí, bueno, pues podemos allí ver en la antigua catedral de la vieja Guatemala, bueno, pues hay la losa que pone Bernal Díaz del Castillo y otros conquistadores españoles, donde suponemos que se encontrarán los restos de todos ellos. Pero fíjate, es una catedral del siglo XVI-XVII que se conserva prácticamente los muros y parte de los interiores, pero es que nosotros hicimos las mayores catedrales de España, no están en Valladolid, no están en Salamanca, no están en León, están en América. O sea, las mayores catedrales castellanas están en América. Hoy ya no es España, pero en aquel momento era donde principalmente nosotros nos volcábamos. De allí traíamos mucho, pero también llevamos mucho y también dejamos mucho. Desgraciadamente siglos se han perdido, parte de la cultura se ha perdido, y
y cosas se han perdido, pero bueno, hay un recuerdo bastante imborrable. Por ejemplo, pues podemos ver, hay placas que hay en Guatemala pues a este conquistador, a Bernal Díaz del Castillo, donde se le pone como insigne cronista, soldado, y bueno, pues se le habla de que fue muy llorado pues a su muerte, o sea que quiero decir que era una persona muy querida porque era una gran persona, buena persona, muy cercano, y era una persona bastante excelente. Se le ve pues también un busto, que este busto yo creo que nos suena a todos, porque lo vemos cuando pasamos por cierta calle de Medina, por cierta plaza, porque es una copia, la actual de Medina, es una copia del que se encuentra en la ciudad de Guatemala, que es ese que nosotros estamos viendo en la imagen. Y vemos, bueno, pues hay un busto, un monumento que yo creo que a todos nos suena, pero que este está en Guatemala. Este está cerca de la actual Plaza de España de Guatemala, que se inauguró un 12 de octubre y que prácticamente es similar al que hicimos aquí en Medina del Campo, sí, con motivo de la Hispanidad, y que trajo a los embajadores de toda la Hispanidad aquí a Medina del Campo. Medina del Campo, evidentemente, como toda Castilla, ha sido una de las cunas de la Hispanidad, y bueno, aquí tenemos, bueno, pues ese recuerdo. Y luego hay recuerdos a Bernal Díaz del Castillo en otros sitios, por ejemplo, pues en la filatelia hay muchísimos recuerdos. Vamos a ver ahí, bueno, pues obras filatélicas que se recuerdan de este conquistador, que se hizo, por ejemplo, en los años 80, pues como sobres de primer día, que se llama, con estampaciones de aquí de Medina del Campo, como homenaje a este insigne descubridor en 1985 en este caso, estos que se hicieron por la Sociedad Filatélica Medinense. Ahí tenemos diferentes bueno, pues, cosas que se hicieron en la filatelia, con un mapa, con sellos. Ahí veremos también pues lo que es esa casa natal de Bernal Díaz del Castillo, de cómo debía de ser de la época, diferentes sobres de primer día que se llaman hojas bloques, sellos, matasellos, que se hicieron aquí en Medina del Campo y que han recorrido el mundo, y que bueno, son parte de las colecciones de un montón de gente, de coleccionistas en todo el mundo, que también es conocida Medina pues un poco también por eso. Y no solo por la filatelia, como podemos ver ahí, pues otra hoja o bloque, otro sello, por ejemplo, también de 1985, sino también en la lotería. También, por ejemplo, bueno, pues ahí se le hizo, ojalá nos tocara, ¿no? Hace poco ha tocado. Aquí en Medina hace unos días. Ha tocado hace poco la Lotería Nacional. Bueno, pues ahí tuvo su hecho Bernal Díaz del Castillo con un boleto. Y luego también, bueno, pues se ha reproducido parte de la historia de Bernal, bueno, pues en cómics. Ahí tenemos, por ejemplo, viñetas que se hacen de cómics, en este caso en México. En México, bueno, pues ya digo que es uno de los principales personajes de la historia de México, y ahí, por ejemplo, pues se le cuenta de esa manera. También ha saltado a la televisión y al cine en obras y películas que no hemos visto aquí en España. Esta, por ejemplo, es una producción de allí de América, que no hemos visto aquí en Castilla. Es curioso, ¿no? Es curioso, sí. Es curioso, hay cosas que tenemos que no sabemos, o que si este personaje, ahora que hablamos de la televisión y del cine, que estamos aquí con vosotros en la tele, si este personaje estaría o fuera americano o inglés o tal, o francés o de otro sitio, tendría cientos de películas. Eso es cierto. La serie de Juego de Tronos, pues, o series de ese tipo, su figura. Sí, o sea, es espectacular. Y luego, evidentemente, él escribió y, bueno, pues podemos ver su legado en la literatura. Hay cientos de libros que ensalzan o cuentan la historia o la figura de Bernal. En uno de ellos podemos ver pues una de las ediciones de lujo de lo que él escribió, y en otro, pues por ejemplo, en inglés, hay en inglés, en francés, en un montón de idiomas sobre la figura de Bernal Díaz del Castillo. Y luego vemos también, bueno, pues que él dejó el legado, bueno, pues en colegios, como no, este es un colegio que hay en México. Vemos también un poco más adelante pues un instituto Bernal Díaz del Castillo también en México, en ciudades de allí mexicanas, un instituto Bernal Díaz del Castillo también en México. Aquí en Medina del Campo no podíamos tener otro que el CEPA Bernal Díaz del Castillo, el Centro de Educación de Adultos, que es de aquí de Medina y que está aquí en Medina y que imparte diferentes enseñanzas aquí a los medinenses y comarcanos, y que, bueno, pues hace honor, bueno, pues a este insigne medinense. Y luego, bueno, pues tenemos aquí una calle en Medina del Campo, una calle al ladito de donde él nació.
pues la calle Bernal Díaz del Castillo, que es una de las calles céntricas que da a la Plaza Mayor de la Hispanidad. Y evidentemente tenemos un monumento que se hizo hace unos años y que se inauguró con la Hispanidad, y donde viene por la parte de atrás los cientos y cientos de medinenses y de gente de la tierra de Medina que descubrió América. Por la parte de atrás de ese monumento vienen los nombres de cientos y cientos de gentes de la tierra de Medina que pasó en los primeros años allí a América. Vemos ahí ese monumento, otro monumento espectacular, este sí, muy grande, con una torre de los mexicas que podría ser más o menos como las torres que se encontraban allí en Tenochtitlán. Bueno, pues esa torre, bueno, esa espectacular pirámide que está en Cozumel, que está dedicada pues a Bernal Díaz del Castillo. Y más recientemente nos hemos acordado de estos personajes pues por una de las cosas que hemos tenido aquí en Medina del Campo, como Bernal Díaz del Castillo se ha reflejado, pues por ejemplo, en la Semana Renacentista de Medina del Campo, que lo ha reflejado en este caso Jesús Medina, uno de los ilustradores medinenses de aquí de nuestra villa, que se acuerda pues de todos los personajes que llevan lugar la villa de nuestra... La Villa de las Ferias, y la lleva por bandera también. Sí, bueno, y ahí, hasta ahí tampoco podíamos hablar horas, días de todas las cosas de Bernal, se podían hablar horas y horas, días y días, ya te digo, pero bueno, la verdad es que tampoco queremos explayarnos más y hablar y decir que fue uno de los personajes más ilustres, más conocidos a nivel internacional. Fue una gran persona, fue valiente, tiró adelante cuando tenía problemas, adelante fue. Y bueno, pues tenemos que tener en estos días de zozobra, de peligro, con el tema de virus, de la economía que está tan mal y tal, ver que hay posibilidad de salir adelante, que tenemos que salir adelante todos juntos, que igual puedes perder el trabajo, pero tienes que salir adelante porque seguramente va a salir algo adelante y va a salir algo que te va a ir mejor en la vida, con lo cual, como hicieron estos castellanos, estos medinenses, estos españoles, que quisieron ir adelante y bueno, pues ahí tiraron su vida, que no fue en vano, vamos. Seguro que sí, además, más que nunca un mensaje y un homenaje necesario, y más por todo lo que estamos viendo en América, precisamente, que esos ataques, ¿no?, constantes a la historia, que al fin y al cabo, como bien apuntabas, es algo que está ahí y que hay que ver con los ojos del siglo en el que nos encontramos. Es evidente que en el siglo actual habría cosas que no se llevarían a cabo, pero hay que tener en cuenta en qué periodo histórico nos estamos moviendo. Fernando Vidal, ha sido un placer contar con esta lección de historia y hablar de Bernal Díaz del Castillo, un medinense desde luego del que hay que estar orgullosos, y rindiéndole este emotivo homenaje. Fernando, muchas gracias por todo. Gracias a vosotros.